Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast que hemos denominado En Clave de Sol. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy vamos a cambiar un poco la temática que hemos tenido en las anteriores entregas. Hoy nos acompaña una voz que muchos van a reconocer, una persona que tiene más de 50 años de estar frente a un micrófono, informándonos, motivándonos, dándonos mensajes de muchos tipos. Se trata de Herbert Vázquez Víquez, a quien le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias a usted y a Gustavo Piedra también, y a la Cámara Nacional de Radio por esta invitación. Aquí estamos. Que no es casualidad. No hay casualidades, la vida es causalidad. Exactamente. ¿Cómo inicia usted en este mundo de la radio y la televisión? Radio, sí. Bueno, yo inicio en un salón de baile en Los Jocotes, San Joaquín de Flores, Heredia, porque yo soy de Calle Víquez. Yo siempre digo que soy de Calle Víquez. Okay. Por eso soy Víquez. Y entonces, con 11 años, estando yo en el colegio, llegué de 11 años al colegio. Prematuro, se adelantó. Como todo, prematuro, como decía Rafaela. Y entonces resulta que el Día de la Madre había que animar en el Salón Los Jocotes, porque el famosísimo colegio, Los Jocotes. Sí, en Heredia, y todo el mundo ha llegado a bailar ahí, el salón más grande de Costa Rica. Y resulta que ese día es el Día de las Madres y me toca animar a mí el Día de las Madres, pero eran Los Jocotes y ya con parlantes y micrófono de los Ixos. ¿Pero por qué le tocaba a usted? Porque yo, en aquel tiempo, Lalo Gámez, el ministro Ulailao Gámez, sí, resulta que para poder usted pasar al otro año, le hacía, él hacía que el profesor te hiciera que usted diera una charla. Y yo soy Vázquez Víquez, que soy el último. Cuando yo termino de dar la charla, mis compañeros a nadie habían aplaudido y me aplaudieron. Entonces, mi profesora de español, Clary Vallejos, me dice: usted va para el club de oratoria. Y le digo: ay, Dios mío, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Porque yo soy un campesino. Y entonces, para no cansarte con el cuento, voy y animo. Y al otro día, el que hoy es como mi papá, don Sergio Ramírez y doña Elena Bolaños, que todavía están vivos, eran los dueños de Los Jocotes, fue y habló con mi papá y dice: el domingo empiezan Los Jocotes como animador. Y entonces le dice: papá, pero él es un menor de edad. Claro. Usted no se preocupe, yo me arreglo. Todo se arregla en Costa Rica. Y para no cansarte con el cuento. ¿Cómo animaba usted en ese tiempo? De ahí, causalidades no, causalidades. Yo nada más sabía que había que presentar y decir, y sonaba muy bonito al otro lado, y a la gente le gustó. Al grupo, se presentaba al grupo. El primero que presento es a los Ixos. Entonces llega don Sergio y le dice a Gerardo Ramírez: vea, el chiquito va a ir a animar. Me le da... Sí, no se preocupe. Y claro, cuando yo agarro el micrófono y sonó aquello, Gerardo se quedó así y todo el mundo volvió a ver para arriba y el 1,80 m mío no daba. Yo era un niño. Sí. Y yo decía: mamá, tráigame el chupón. Y entonces ya empezó. ¿Y sus papás no se pusieron a eso? Eso fue lo más maravilloso, y a ellos les debo esto, que no están por acá, pero están en mi corazón. Muy bien. Papá nunca me fue a ver, ni mamá. Después me vieron en televisión y en otras cosas. Y entonces empiezo yo ahí. Estando ahí, viene Carlos Alberto Patiño, el gran animador costarricense, hace un concurso nacional de animadores. Don Sergio, el de Los Jocotes, me inscribe, y para no cansarte con el cuento, yo me gano el concurso. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 12. Sí, estaba años, 13 años. Muy joven. 12, 13 años. En ese instante, dijo el baboso, llegaba Gerardo Enrique Fonseca, Leonel Jiménez Rojas, Javier Rojas González, todos. El rápido, a Los Jocotes, y ahí a tomarse unos fresquitos, y donde oyeron aquello, y ya se habían dado cuenta por lo de Patiño. Entonces Gerardo Enrique Fonseca, mi gran amigo, dice: usted va para Radio Colombia. ¿Por qué? Porque tiene todos los méritos. Y me lleva a Radio Colombia a un programa los domingos que se llamaba Buenos Días Afición, que era de Eugene Brownie, en paz descanse, Freddy Villalobos, dos de los locutores, y Gerardo Enrique Fonseca. Estando ya ahí sí, ya me incorpora Javier Rojas al grupo de deportes. La transmisión de deportes. Sí, claro, inmediatamente. Don Edgar Arce Sáenz, en paz descanse, ve que solo de muertos hablo, pues que hay que pero es que tiene muchos años de estar en esto. Y Carlos Longhi, los dos presidentes del Colegio de Periodistas. Carlos, que acaba de fallecer. Fue presidente también. Y Todita, que le decíamos Víctor Manuel. ¿Garita? No, Víctor Manuel Zumbado. No, Zumbado no, Víctor Manuel, ¿qué apellido era? Bueno, ahorita me acuerdo. Estaba en el equipo ya de deportes. De Deportes de Colombia, pero me incorporan a Actualidades Colombia, a que yo pase a ser lector de noticias. En ese mismo periodo. Otra escuela, otra línea, otra cosa. Estando ahí mismo,
ya ellos deciden irse para Radio Libertad y se llevaron a Metro González, una de las voces más lindas que yo he escuchado, y un gran amigo. Y se va a Metro, entonces Carmen Granado Rafaela queda solita, se queda sin el patiño es la persona que interactúa con el otro. Y de ahí Rafaela decide que sea yo. Y ahí duramos más de 2 décadas en Colombia. Ya después ¿Cómo se llamaba ese programa? Rafaela. Rafaela. El quinto espacio humorístico del día, y dentro de nuestra gigante programación, una marca de zapatos presenta a la extraordinaria y simpática Rafaela. Y ahí entra buena Rafaela. Y mientras tanto, ¿usted qué siguió estudiando? Yo estudié periodismo, sí, claro. Pero terminó la escuela. Sí, a mí me daban permiso en el colegio. Ajá. Vea qué interesante, me daban permiso en el colegio para ir a hacer Rafaela. Pero usted era toda una figura en ese momento, bueno, en Flores. Me imagino, pero bueno, yo lo tomé como un don que Dios me había regalado, y que eso es lo que yo me iba a dedicar. Y lo disfrutaba mucho. Porque yo le decía a mi profesor de matemática, ¿para qué quiero yo matemáticas si yo ya trabajo? Matemáticas solo para contar la plata. Bueno, y entonces resulta que ve lo que es las cosas de la vida. Y bueno, ya ahí paso a la radio, ya empiezo a identificar otras emisoras de Costa Rica. O sea, ¿pero usted cuánto tiempo estuvo en Colombia? Más de 30 años. ¿Más de 30 años? No. ¿Pero trabajaba en otro lugar? Sí, yo identificaba otras emisoras. Muy bien. Le grababa otras emisoras. Es más, ahorita... Y grabación comercial. De todo. Y ahorita, por ejemplo, Radio Santa Clara va a cumplir 40 años. Asociada a la Cámara. Bueno, yo fui el primer locutor y hasta la fecha soy locutor de Radio Santa Clara, para poner un ejemplo. Y empecé a identificar emisoras en Costa Rica y paso a ser ya la voz número 1 con José Luis Ortiz, Javier Rojas, de los Deportes de Colombia, que ya era la voz, porque Parmenio, hubo un problemita ahí con Parmenio, y Parmenio se hace un ladito, pues después se fue para Monumental, y José Luis inmediatamente me incorpora. Ya después viene Jorge Marín, que forma el dúo más conocido de Centroamérica, 2 voces comerciales en un partido de fútbol haciendo anuncios, que nosotros no hacíamos anuncios, nosotros animábamos anuncios. Eso es lo que le iba a mencionar, Herbert. Usted podía tener una voz muy bonita, pero tenía que desarrollar un estilo, leer muy claramente, ¿verdad? Porque Dios guarde equivocarse mientras estás leyendo en ese ritmo los anuncios deportivos. Usted se fue perfeccionando conforme pasó el tiempo su técnica vocal. Sí, la dicción yo creo que ya la trae. Usted siempre la tuvo. Yo nunca tuve clases de locución. El único que me enseñó a mí algo, a medio usar el diafragma, fue Nelson Brenes. En paz descanse. Que paz descanse. Porque después de Actualidades Colombia, vino Colombia Noticiosa, después vino Noticieros Colombia. ¿Y ni siquiera técnicas de lectura? Nada. O sea, era lo que usted veía, oía. Yo escuchaba mucho, empírico, hasta el día de hoy. Yo escuchaba lo que fuese. Y si podía oír una emisora, me acuerdo que don Emilio Piedra, en paz descanse también, le gustaba mucho la onda corta. Entonces, cuando yo llegaba ahí a la radio, él tenía unos radios de onda corta y me dice, oiga, este locutor es colombiano, este es bueno. Y siempre me decía, bases en los buenos, oiga los buenos y agarre volados. ¿Verdad? Entonces uno iba, yo cuando conozco a Nelson Brenes, viene de la BBC de Londres, claro, una técnica, la voz de los Estados Unidos, y entonces él empieza a decirme, mira viejo, hacelo así, el diafragma, esas fueron mis primeras lecciones. Normalmente, imagínense que yo llegué a la Universidad de Costa Rica, yo llego a 4º año de universidad y el curso que seguía ya era locución. Porque mi anhelo era estudiar locución. ¿Y cuál es la sorpresa? Que la profesora que me da clases a mí era una compañera mía que se había graduado un año antes, que nunca en la vida había tocado un micrófono. Y ya yo tenía no sé cuántos años de estar en Colombia, 8, 9, no sé, 10 años. Sí. Y entonces resulta que cuando me ve entrar me dice, hagan el favor, sí, usted se va, tiene el curso ganado. Pero señora, yo vengo a aprender. Me dice, no, es que ¿qué le voy a enseñar yo a usted? O sea, hágame el favor y se va y no venga a contagiarme a nadie. Le voy a decir que qué bonito que usted empezó muy joven y que hay personas que cuando arrancan muy jóvenes empiezan a ver dinero, empiezan a descollar, se olvidan de ciertas cosas, por ejemplo, del estudio. Ven la plata y se ilusionan con la plata. No. Y en un ambiente que usted lo dijo, había licor de por medio, de todo. Ya las figuras se iban haciendo más reconocidas y demás, o sea, viene todo un fenómeno ahí, ¿verdad?, de saber controlar la fama y esa exposición, ¿verdad? Vea, Gustavo, es que famoso es Messi.
famoso es Keylor. Sí. Famoso es... no, pero usted no me diga que en aquellos años... Sí, pues sí. Era un monstruo de la radio. Yo llegaba, por ejemplo, en la vuelta ciclística, qué sé yo, llegábamos a Nicoya, y el vacilón es que la gente creía que uno era 1,80 m cuadrado y un señor viejito, y le voy a contar 2 anécdotas rápidas. Llego a Nicoya y cuando me bajo de la móvil, se quedan allá, ¡ay, pero qué chiquitillo! ¡Ay, pero ese no es! Entonces, igual me pasó en el Estadio Nacional. Me imagino que más de una enamorada de radio. Perdió ya, el desamor fue inmediato. Esa desilusión. Como dijo aquel, uno no es feo, uno es guapo, uno no es feo, lo que pasa es que no se ve chévere. Y entonces resulta que llego al Estadio Nacional, y un carajillo, yo 12, 13 años, con mi carnet de Colombia, que ahí lo tengo todavía. Qué bonito. Firmado por Javier Rojas. Me dice Javier, Herbercito, hoy en la noche, Estadio Nacional, Saprissa la abuela. Y llego, y el portero del Estadio Nacional, por donde entraban los locutores y periodistas, se llamaba Jaimito. Jaimito era un español, un españolito ya mayor. Llego yo presente con él y dice, coño hostia, este Javier que siempre quiere meter go... Y en eso viene Javier. Le dice, Javier, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, Jimito? Él es Herbert Vázquez, usted me va a engañar a mí. ¿Él es Herbert Vázquez? No, Javier, él no entra. Dice, pensó que lo estaban metiendo colado. De gol. Entonces le dice, hágame un favor, váyase con él a la cabina. Tome, Herbert, aquí está el libro de los comerciales. Váyase a la cabina, y si no es Herbert Vázquez Víquez, pues ya yo voy a empezar transmisión, ya le voy a dar el pase, lo agarro a la rolinga el culo y lo tira por la ventana. Así le dijo Javier. Y no fue cuento. Y no salió por ese. No, el señor se fue conmigo. Se fue. Quería cerciorarse. Sí, porque él escuchaba a Herbert Vázquez, el de Rafaela, el de las noticias, y él jamás creía que yo era ese carajillo, un carajillo ahí, todo es mi riao. Pero yo vuelvo a eso, usted se dedicó a mi vida fue eso, mi vida fue en la radio. Yo fui a muy pocas fiestas de 15 años, mi vida fue animar. Pero eso lo hizo madurar muy rápido. Sí, y con gente muy grande, que no te decía, Javier, no te decía, mire chiquito, venga, no, hágalo bien y punto. No, porque la exigencia del mundo real es ese, del mundo profesional es ese. Imagínese. Yo le voy a dar un chancecito porque pobrecito es nuevo, o es muy chiquillo. José Luis fue declarado, José Luis el Rápido Ortiz, en 1978, que fue mi primer campeonato mundial, la mejor voz, el mejor narrador de América. Sí, lo recuerdo. Premio que me están dando ahora, ve qué interesante. Y entonces, José Luis, era el más rápido, y había que ponerse al nivel de él. Qué bonito. Entonces, de veras, cuando Javier Rojas me da el pase, y venga, Herbert Vázquez por Colombia, y cuando vuelvo a ver, Jaimito ya no está. Y se me la han metido, dice Jaime, coño, ¿qué va a creer uno esto? Y así me ha pasado. Y esa es la historia. Muy bien. Me dicen que usted logró leer los signos de los tiempos. Más y entonces se hizo su propio estudio. Nadie pensaba en eso, ni siquiera en Centroamérica. No hablemos solamente de Costa Rica. Correcto. Y empezó a grabar entonces ya desde su propio estudio. Antes la gente tenía que ir a un estudio privado, a un estudio de una radio, ¿verdad? Para hacerlo. Y usted dijo, no, yo lo voy a hacer. Yo me voy a dedicar a esto desde la A a la Z. ¿A qué me refiero? Tengo el estudio, grabo, postproduzco, todo el asunto, y ahí está el material terminado. Sí, yo tuve la oportunidad que una agencia de publicidad, que todavía está, siendo yo muy joven, me lleva a Miami a grabar un anuncio de un refresco. Venía un campeonato mundial, no sé si del 80, 90, no lo recuerdo. Y me dicen, usted va a hacer la voz para todo Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, de la promoción. Y yo era locutor deportivo y venía al mundial. Y el otro locutor va a ser John Gress, una de las voces más lindas que yo he escuchado en mi vida. Y entonces resulta que yo llego a Miami, llego a un estudio como este, hay 2 micrófonos, usted ahora me dijo, siéntese aquí, ¿verdad que sí? El técnico de grabación me dice, señor, ahí no, en el otro. Bueno, ya yo voy, ya grabo lo mío. Hagamos otra, me dice, por respaldo, pero está excelente. Y en eso entró el señor John Gress, vestido entero, corbata, elegante el cubano este. Y ya se quedó yendo, y ya salgo yo a la cabina, y mucho gusto, señora, mire, yo soy John Gress, el otro locutor, excelente, qué voz, qué esto y lo otro, ya. Y cuando se mete el tipo y hace su voz, y digo yo... Una toma también. No, toma uno, en el otro micrófono que no he usado yo. Entonces yo le pregunto al ingeniero de sonido,
al alajuelense ese, le pregunto, ¿y por qué me puso en el otro micrófono? Me dice, es que ese micrófono está ecualizado para John Gress. Correcto. Ah, ya. Y le digo, ¿y aquí en ese estudio? Me dice, John Gress mío y suyo, cuando quiera venir. Y digo, bueno, qué interesante, me vengo yo para Costa Rica. Con esa idea. Sí, con esa idea. Y mi papá volaba pala, y volaba machete en los cafetales. Y yo decía, papá lleva su propia pala, lleva su propio cuchillo. Este señor tiene su estudio. Sí, aquí la cosa es hacer lo mío. Aquí, y empecé, obviamente, con 3 trastitos viejos y de segunda, y ahí empecé a armarse, como decimos. Como decía Gustavo Piedra, llegábamos a recoger los casecitos, y la grabadorcita cassette era esa de equipo de sonido de antes, y ahí empezamos. Qué bonito. Y después llegamos a montar el estudio de grabación que se convirtió, porque fui el primero en Centroamérica en tener mi propio estudio de grabación, como locutor. Porque en Costa Rica había 2 estudios de grabación comerciales. Uno era FH, Fernando Hernández, y el otro era el del hermano Roberto Hernández, que era Grabaciones DAF. Aparte de Sony Music, que era CBS Indica. Eso era lo único que había en Costa Rica en ese momento. Y ya después vino Fran Víctor, y vino Pigo Mafioli, Martén, Chepe González. Pero yo, en ese mismo periodo fue que yo empecé. De hecho, me acuerdo que un músico de estos se puso celoso que porque yo iba a montar un estudio de grabación siendo locutor. Porque los que tenían estudio de grabación, aparte que eran de plata, eran músicos. Eran los músicos. Entonces ellos creyeron, digo, no, es mi profesión. Sí, ahora cualquiera puede montarlo. Y así me fui incorporando hasta que lo hice ya después como un estudio para música, donde llegarán grandes artistas del mundo a grabar. Qué bonito. Bueno, me dijeron que los hermanos Rosario de Juárez Vieja. Por ahí anduvieron, sí, todos esos. Isaí Canales, Luis Aguilé. Don Luis Aguilé. Tony Camargo, el del Año Viejo. En fin, de Costa Rica la mayoría, hasta los Isos, como dijo un amigo mío. Muy bien. Ahora le dieron un premio. Sí, fue algo interesantísimo. El premio es el premio Doctor Zenobio. Este premio lo da la Prensa América, todo pegadito. Ellos, me llama un día un amigo que yo grababa comerciales con él hace muchos años en Costa Rica, Roberto González. Me escribe por Facebook y me dice, don Herbert, regresé a Costa Rica, yo no sabía que se había ido, parece que él vivió en Chile. Y entonces resulta que me llama y me dice, dame tu número por Facebook, ahí ya le mandé todo. Al ratito me dice, mire, es que voy a retomar y quiero otra vez la voz suya. Mándeme su currículum, pero quiero todo el currículum, todo eso que hemos contado, los jocotes y todo. Yo me puse a medio escribir un poco, se lo mandé, y cuál es la sorpresa, que ahora el 11 de este mes recibo una llamada de México. Mire, le habla Roberto Godínez de México, y ahora como vacilan tanto estos señores de la radio, yo dije, aquí me están tomando el pelo, que no tengo, pero bueno. Y entonces resulta que ya me habla el señor y me dice, mire, don Herbert, le habla don Roberto Godínez de México, yo soy el director general de Prensa América, usted ha sido designado locutor del año 2023 para toda Latinoamérica, Centroamérica, y bueno, y usted es la voz, y ya vimos su currículum, y usted ha sido nominado, y es el ganador. Digo yo, bueno, me dice, ya te llega a tu WhatsApp y a tu correo toda la información. Y dicho y hecho, al rato ya me llama este señor Roberto, y el otro Roberto González, y me dice, vio, Herbert, definitivamente usted estaba hace 3 o 4 años en la lista de los mejores, y este año es él. Ya en pandemia no se pudo hacer nada. Y entonces, bueno, un reconocimiento inesperado, porque ni sabía. Y lo más bonito es que es un premio para Costa Rica. Excelente, qué bonito. ¿Y qué viene? Porque usted está, como decimos popularmente, en todas. Más o menos. Bueno, no, yo diría que yo sigo grabando. Yo grabo para todo el área, he grabado para toda América, sigo grabando para cadenas de supermercados. Usted está más en locución comercial, no está en radio, en una emisora. Yo no estoy en emisoras, pero todo grabado. Okay, por ejemplo, yo soy la voz comercial de los deportes de Radio Nacional. Soy la voz de Monumental en programas deportivos. Soy la voz que identifica Radio Victoria, la que identifica Radio Santa Clara, Sideral, ¿cómo se llama? O sea, sí está. Estoy en todo lado. Lo que pasa es que ya como en aquel tiempo, no, presente no.
sino que todo grabado. Y sigo grabando, gracias a Dios, anuncios para todas las emisoras, Colosal Estéreo, o sea, y no se llama para Panorama. Yo diría, yo antes grababa acá. Tiene que dejarme el currículum. Le voy a mandar el currículum. Y vamos a hacerle un par de pruebitas. Sí, eso sí. Y Carlito Lafuente con claro, Sinfonola, un gran empresario de la radio que lo quiero mucho. Y en fin, yo grabo para todo, para radio y televisión. Pero usted vive la radio todos los días de una manera muy intensa. ¿Y qué significa eso para usted? Y eso significó salir adelante, criar mi familia. ¿Tiene familia? Sí, tengo 2 hijos ya mayores, sí. Ya ¿No grandes. han seguido sus pasos? Tiene mejor voz que yo, pero no. No. Se hicieron ingenieros de sistemas. ¿Los dos? Los dos, sí. Y de hecho llega uno de Alemania que trabaja por allá en otras cosas. Yo le atravesé el caballo, porque es que esto es lo que me sirve para la inserción de radio. ¿Qué es lo que significa la radio para usted? Bueno, la radio para mí es mi vida. O sea, yo moriré haciendo radio. He estado en televisión en un periodo muy largo, 30 y resto de años. La televisión es muy bonita, pero al final la radio es la radio. O sea, la radio es la cercanía con el pueblo. La radio es la inmediatez. La radio es mi vida, mi pasión, lo que me dio de comer, lo que me hizo conocido, lo que me hizo visitar muchos países del mundo. Pues yo tuve la oportunidad de grabar en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en toda Centroamérica. Imagínense que don Paco Maza, que era el dueño de Fabu, cadena de emisoras de Guatemala, porque Colombia era la cadena más importante de Centroamérica. Era la primer cadena radial centroamericana. Cuando nos llama don Paco Maza y me dice José Luis Ortiz, en paz descanse, Herbert, don Paco Maza quiere que usted y yo vayamos a transmitir los partidos de la eliminatoria del Mundial de Guatemala. Entonces, la radio me llevó a todo eso. La radio me llevó a conocer a usted, Gustavo, a conocer a Gustavo Piedra, a don Emilio, a grandes figuras de la Radio Nacional que tuve la dicha de estar ahí. Entonces, la radio es mi vida, la radio es el premio más grande a esa labor que yo me enamoré y que sigo enamorado de la radio. Excelente. Yo quiero agradecerle porque de verdad que usted es una figura que nos hacía falta pues mencionar acá. Gracias. Lo felicito por su trabajo. No. Ha sido una trayectoria. Puede pasármelo aquí, Gustavo, lo pasa por aquí. Aquí tenemos que la Cámara Nacional de Radio le ha otorgado en el marco del 70 aniversario de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara, un reconocimiento por la contribución, aporte al desarrollo y al fortalecimiento de la radiodifusión muchas gracias. de nuestro país. Aquí se lo entrego. Ahí se lo teníamos pendiente, pero no fue que gracias. Lo mandamos a hacer ahorita. Lo teníamos pendiente desde hacía varios meses. y yo se une con otro gran premio, porque esto es otro gran premio. Imagínense que la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica me dé este premio también, porque esto es un premio, y ahora lo juntamos con este premio. Imagínense, es el reconocimiento a una labor y es el orgullo. Merecido. Muchas gracias. Muy merecido. Gustavo. Aquí no estamos poniendo poses falsas. No. Felicitaciones por todo el trabajo. Usted es un gran ejemplo también para muchas personas que quieren vivir de su voz. Se puede. Sí, claro. Y bueno, aquí los micrófonos van a estar abiertos para cuando quieran. Esperemos que sí, si yo le mando el currículum. Sí, y la pruebita grabada. El cassette, el demo, no. El demo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a la Junta Directiva de la Cámara y a todos los radiodifusores que también han creído en mí. Muchas gracias a don Herbert, gracias a usted por haber estado con nosotros. Chao.